sale en el mismo periodo similar muy cerca a la brasilera, norma técnica peruana. La española, la ISO 37001 de España, que sale el 19 de abril del 2017, y tenemos la colombiana, la NTC ISO 37001 del año 2017, sistemas de gestión antisoborno para Colombia como tal. Como lo decía la doctora, son copias exactas, son traducciones exactas de la versión original, de la 37001, lógicamente adaptadas a cada país. Y es una gran labor que hacen los entes de normalización para facilitar el acceso a las normas por parte de las empresas para que comiencen a implementarlas como una buena práctica. Esta normativa, si usted va a comprar una norma original en la página de ISO, le puede estar costando alrededor de 350.000 pesos, 400.000 pesos. Si usted va al ente normalizador de su país, en el ICOTRE puede estar costando 60.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, precisamente el trabajo de ellos es facilitar el acceso para que las empresas adquieran fácilmente este conocimiento y lo puedan implementar en sus empresas como tal. Entonces, esta es la historia de la 37001, los pioneros. Bueno, después sigue Uruguay, por allá siguen. Hice pasar solamente las pioneras como tal, para que vean ustedes a nivel de países cómo se fue llevando la normativa como tal. México aún no la tiene como norma mexicana, pero pues vienen esos próximos proyectos. Entonces, normativa. ¿Qué pasa con esto? Viene el tema de la certificación, ¿cierto? Entonces sale la norma y entonces todo el mundo dice, yo quiero implementar la 37001 pero me quiero certificar, porque es que la bondad que tiene la norma 37001 en un tema antisoborno, anticorrupción, es que puede venir una tercera parte independiente y dar un reconocimiento de que usted tiene implementado un modelo de prevención, que es lo que hablaba la doctora, ¿cierto? Un modelo de prevención, porque yo puedo montar el modelo de prevención y, como lo decía el doctor Olmedo, eso se puede quedar en el papel allá en la empresa. Yo tengo un modelo de prevención, está archivado. ¿Quién evalúa ese modelo? Yo mismo. ¿Quién ha dado el visto bueno de ese modelo que usted creó? Yo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando nace la posibilidad de poderse certificar esto con una parte interesada, bajo el esquema de la IAF del tema de acreditación, es que aparecen como tal los entes de acreditación, ¿cierto? Entonces, cuento la historia. En el año 2017, 2016 sale la norma. En el 2017 estaba yo en Perú trabajando y mirábamos y decíamos, no hay quien certifique 37001. No había en el mercado, ni en Colombia, ni en Perú, ni en ninguna parte. Entonces, ahí es donde decidimos entrar en un proceso de buscar un acreditador del proceso de 37001 y encontramos por primera vez a ANAP de Estados Unidos, ente acreditador americano, tenía su proceso de acreditación y decidimos entrar en el proceso de constituir el primer ente acreditador de 37001, ente certificador, perdón, avalado por ANAP como tal. Entonces, debido a eso, se trae al ente acreditador, viene a Perú, hace su proceso de evaluación. En ese esquema, el ente certificador siempre tiene que tener una empresa, llamémosla como la primera que se va a certificar, un conejillo de indias, vulgarmente, llamémoslo así. Siempre que un ente acreditador certificador se va a constituir, tiene que tener su empresa modelo para aplicar todo el modelo de certificación, para poderle mostrar al ente acreditador de que tienen auditores competentes, de que conoce muy bien cómo aplicar su procedimiento de certificación, toda esta parte, ¿cierto? Y esa empresa, que es una empresa muy importante en el Perú, que maneja todo el tema de carga en el aeropuerto de Chávez de Lima, es la que hoy en día es la primera empresa que ostenta el título de haberse certificado en 37001 a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Porque ya había otras a nivel mundial. Entonces, había una certificación que hizo PSB en Canadá, se la hizo a un pool de abogados, a una firma de abogados. Ellos fueron los primeros a nivel mundial. Esta empresa vendría siendo la segunda a nivel mundial, primera a nivel Latinoamérica. Y pues tuve la fortuna de trabajar con ellos en ese proceso de implementación del sistema 37001 y la certificación como tal, ¿cierto? ¿Qué certificación que se obtuvo en el mes de diciembre del año 2017?
Ese ente es ANAP. El ente certificador se llama Perú Certification, está en Lima. La doctora lo decía cuando tuvimos la oportunidad de hablar, actualmente es el único ente certificador acreditado en el Perú. No hay más organismos. Pero si usted se pone a buscar en Google, empresa certificada 37001 en Perú, va a encontrar muchas con otros organismos. Que no están acreditados, me han llegado a decir que están diciendo que ellos hacen el proceso así, pero más adelante se van a acreditar. O sea, que están certificando sin ser acreditador. ¿Sí? Eso es como, más adelante yo tranquilo que yo le vendo la certificación, pero más adelante me acredito. Entonces, compran pensando que más adelante lo van a hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Si el mecanismo está abierto. Entonces, en el año 2017, este ente ya tiene 12 organizaciones certificadas. Este ente lo hemos traído a Colombia para hacer un proceso también de certificación a la primera empresa que se va a certificar aquí en Colombia. Nos iba a colaborar ahorita al final del foro con una intervención del punto de vista de certificación que él como auditor tiene, pero pues lamentablemente me acaba de informar que tuvo que viajar a Perú a última hora, a último momento, entonces esa parte no se va a hacer. Luego, este ente tiene a Global STD, que está en Guadalajara, México, otro organismo acreditado por ANAP, que a la fecha tiene 4 organizaciones certificadas. Ojo, Global STD ostenta un gran reconocimiento de haber certificado a la Secretaría de Gobierno de Guatemala. Ellos son los certificadores de esa entidad del Estado. Usted busca en Google y va a encontrar al presidente de Guatemala recibiendo la certificación de ISO 37001 por la Secretaría de Gobierno. Es un gran reconocimiento que se hace en la entidad del Estado en esta norma como tal, 37001. Y tenemos un ente israelí. Ese sí no lo encontré por ninguna parte, empresas todavía certificadas, pero está acreditado formalmente con ANAP. Lo que quiere decir que ANAP de Estados Unidos actualmente tiene solamente 3 organizaciones acreditadas. 3. EMA de México, otra entidad acreditadora también que ya tiene el proceso de acreditación formal y a la fecha ha certificado a una empresa que se llama TR, American Trade Register, que tiene 27 organizaciones certificadas. Es la única entidad acreditada por el ente mexicano de acreditación. Los entes que estoy nombrando aquí de acreditación son organizaciones que están vinculadas al Foro Internacional de Acreditación. Por tanto, sus certificaciones tienen reconocimiento internacional. ¿Qué pasa con ONAG en Colombia? No tiene todavía el proceso, por eso en Colombia no hay todavía entes de certificación de 37001. ¿Cierto? Porque ellos prefieren esperar a que el ente acreditador colombiano tenga el proceso, pues por temas de costos y de economía para poderse certificar. Podrían hacerlo con otro organismo, porque una me llamaron y me dijeron, ¿qué tan cierto es que yo como ente certificador en Colombia tengo que solo hacerlo con ONAG? Eso es falso. Usted puede volverse ente certificador por cualquier organismo de acreditación que esté vinculado al Foro Internacional de Acreditación, como lo hizo Perú. Perú no quiso esperar a INACAL. Fuimos a INACAL. INACAL lo que nos dice en Perú es, pues eso era Indecopi. Era Indecopi, fuimos a la oficina de Indecopi, ahora es INACAL. Y nos dicen, no tenemos el proceso de acreditación de 37, solamente tenemos 9001 y 14001. Entonces, ¿qué hace este ente? Dice, yo no voy a esperar. Me voy a Estados Unidos y traigo a los americanos. Un proceso un poco más complicado, pues lógicamente hay que pagar traductores, hay que traer a los americanos de Estados Unidos, entonces sale un poco más costoso el proceso, cobran en dólares americanos, entonces es un poco más oneroso, pero hay que reconocer que ANAP es el organismo de acreditación más reconocido a nivel mundial. Entonces hay entes de certificación que prefieren hacerlo con un organismo muy reconocido, porque certificaciones de ellos pueden ir a Europa y fácilmente son reconocidas y son convalidadas. Mientras que un organismo de acreditación que no tenga mucho reconocimiento, pues no lo van a reconocer en otros países mucho, ¿cierto? Pero lo importante es que usted puede entrar a la página de la IAF y ahí va a encontrar todos los organismos de acreditación como tal, adscritos a IAF, y entonces eso es lo que hace un oficial de cumplimiento. Primero que todo yo les digo, ustedes cuando vayan a contratar un servicio de certificación, asegúrense de quién lo va a certificar. Y asegúrense, no les dé pena decirle a ese ente certificador, ¿me permite por favor la acreditación que usted tiene para hacer este proceso de certificación? Ellos tienen todo el derecho y deber de entregarle la acreditación.
¿Usted por quién está acreditado? ¿Cómo detecta usted un certificado de estos falso? Cuando el ente de certificación no coloca en el certificado que le entrega a usted el logo del organismo de acreditación. Usted ya comienza a sospechar. ¿Por qué le da miedo? ¿Cómo así que solamente aparece su logo por todos lados certificando y todo eso? ¿Y dónde está el acreditador suyo? Porque la acreditación es el tema de transparencia internacional. Digamos, transparencia, lo que me dice que él está vigilado por alguien. Lo que no permite un esquema de acreditación es que usted emita certificados y nadie lo vigile a usted. Eso no está permitido en un esquema de acreditación como tal. Y tenemos los americanos, EMA, y tenemos el brasilero. El de Brasil también tiene 3 organizaciones ya acreditadas. Está Lloyd Register, que tiene, no le encontré registros de entes certificadas. Son entes que muchas veces se certifican, pero pues aún no han hecho procesos de certificación. UMS, y está RINA, que RINA es italiano, tiene sede RINA Brasil y ya tiene 5 certificaciones a nivel de Brasil como tal. Encontré muchas a nivel de Italia, pero específicamente a nivel de Brasil son solamente 5. Son los únicos hasta ahora que tienen el aval para poder acreditar organismos de certificación a la fecha, y estos son los únicos que están certificando a la fecha. Entonces, uno cuando hace un trabajo de implementación, lo primero que tiene que hacer es buscar eso. ¿Con quién me voy a certificar? Para que después no salga usted en un periódico mostrando allá la fotografía, y porque son páginas completas diciendo me certifiqué en ISO 37001, y haya gente por ahí diciendo lo robaron, ¿cierto? O cosa que uno se extraña, que yo digo, ¿cómo hacen eso en una norma que es antisoborno? ¿Cómo cometen ese tipo de fraudes con una norma como estas? Oiga, bueno, idiosincrasia latina, ¿cierto? Cuando se habla de negocio queremos vender lo que sea muchas veces. Entonces, oficiales de cumplimiento, asegúrense de este tipo de cosas, por favor. Usted puede preguntar, usted puede consultar, usted puede pedir, la información es pública, la IAF es pública, usted puede verificar si un ente acreditador está en la IAF. Los entes de acreditación tienen por obligación, por norma de acreditación, tienen que publicar todos los organismos de certificación que tienen ellos acreditados. Eso es mandatorio para un ente acreditador. Tienen que publicar las entidades que están certificadas, acreditadas por ellos, las entidades que han suspendido su acreditación y las entidades a las que le han quitado definitivamente la acreditación. Por norma 17.011, ante la IAF tienen que tener ese tipo de control en sus páginas web. Por eso es información pública. Esto no es que sea... Por eso que le digo a un ente certificador, no, es que yo soy acreditado con tal, pero es que no me han colocado en la página, no sé por qué no aparezco. Bueno, eso ya es cosa de sospecha. Esta es la empresa que se certificó en Perú. Este es tomado directamente de la página de certificación del ente peruano. Talma Servicios Aeroportuarios, está a su alcance. Así lo debe publicar un ente acreditador en su web. Está la empresa, está el código de certificación, la norma y el alcance, los servicios que certificó. En este caso son atención a la aeronave en rampa, ellos hacen todo el servicio en el aeropuerto, atender las aeronaves. Ellos hacen el servicio de base especializada en aviación corporativa, manejo y almacenaje de carga aérea internacional, importación y exportación, atención a pasajeros en Lima y organización de mantenimiento aeronáutico en Lima. Ese es el alcance, el alcance donde montaron su sistema de gestión antisoborno y lo certificaron como tal. Y lógicamente tiene la vigencia, mire, 31 de diciembre de 2020 es la fecha en que está vigente, hasta donde tienen que renovarlo como tal los otros 3 años. Ellos certificaron en diciembre, por eso fue la primera entidad que lo hizo a nivel. Y esta es la otra empresa que yo también he colaborado, Aeropuertos del Perú. Se certifica a nivel nacional en 37001 en sus 12 aeropuertos. Son 12 aeropuertos que ellos administran. Es un operador de aeropuertos, maneja la concesión de la administración de 12 aeropuertos en el Perú, y pues tiene un sistema de gestión antisoborno porque trabaja con el Estado. Es una licitación que ellos tienen, y lógicamente pues el tema de riesgo de soborno y corrupción y todo esto pues es latente como tal. Entonces deciden implementar su sistema de 37001. Entonces, en todo este proceso de certificación he decidido tomar las cláusulas de la norma 37001 y contarles mis experiencias en el tema de la implementación. ¿Ustedes con qué tropiezos se van a encontrar? ¿Cierto? Cuando estén en esto, se van a acordar de mí, ¿cierto? Él nos lo dijo.
los dolores de cabeza que toca pasar a uno cuando toca hacer este tipo de implementación. Entonces partamos de una base, ¿cierto? ¿Por qué Perú en estos momentos es de los países que son pioneros en esta norma? Porque hay un requerimiento legal. Lastimosamente, si esto fuera voluntario, nadie lo haría. Es la realidad. Entonces, como en Perú ya dijeron, y están los directorios asustadísimos, de que si un proveedor suyo se ha metido en corrupción y usted no muestra la debida diligencia, usted va con él a la cárcel. Entonces hay que montar el sistema antisoborno. Hay que montar el modelo de prevención que sea la forma de poderme yo librar de, porque eso es un riesgo. ¿Cómo hace un directorio o cómo hace una empresa para garantizar que su proveedor no comete actos de corrupción? Difícil. Y cuando le dicen a un directorio que si un proveedor suyo, un empleado suyo, es encontrado en actos de soborno o corrupción, usted responsablemente jurídico, como persona jurídica es penalmente responsable, y si usted no muestra la debida diligencia, entonces usted va a ir a acompañar al otro señor también. Todo el mundo se volvió un caos, ¿cierto? Todo el mundo decía, yo quiero certificarme, yo quiero esa norma, yo quiero implementar el modelo de prevención, pero no es porque esté consciente que la corrupción es un problema y quiero colaborar. Seamos realistas. Las normas ISO lastimosamente llegan o porque el cliente me las exige o porque me tengo que implementar. Y así pasa con esto. Por eso Perú está adelante en temas de certificación de este tema. ¿Ah? Ahora México, no me explicaba, le decía a José, no me explico cómo esta entidad logró acreditarse el 9 de septiembre y ya tenga 27 empresas certificadas en 2 meses. ¿Cuál es el fenómeno? Viene López Obrador, su política es anticorrupción. Entonces, eso crea un boom, una moda. Y entonces todo el mundo busca certificarse. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo se va a impulsar 37 en Colombia? El día que haya un requerimiento legal como el de Perú. Porque el resto de las empresas no se van a meter en esto. Porque lo ven como un gasto, lo ven como un costo. Le estoy contando la realidad que yo veo, la percepción que tengo de forma personal, trabajando con sistemas de gestión hace ya más de 15 años, ¿cierto? Entonces, y en esta norma particularmente es eso. Voy a mirar de forma general, yo le he colocado a ustedes en color amarillo los puntos más claves que considero en un sistema de gestión antisoborno para poder implementar, para poder optar a una certificación. Entonces, comenzamos con la parte del contexto de la organización, la comprensión de la organización y de su contexto. Aquí algo muy interesante es que cuando usted comienza a identificar el tema del soborno, la norma le dice claramente que tiene que identificar claramente sus partes interesadas, o sea que la cláusula de partes interesadas que trae la norma CISO en su cláusula 4, aquí entra a tomar importancia, porque uno comienza en el conocimiento de la empresa, uno comienza a decir, mire, lo primero que usted le pregunta a una empresa que se va a certificar en 37.001 es si trabaja con el Estado. Lo primero que yo le pregunto es, ¿usted tiene contacto con el Estado en algún momento? Porque eso para la norma 37.001 ya es una alerta. Entonces, si usted me dice no trabajo con el Estado, hay unas exclusiones ya en la norma. Y desde el punto de vista implementador, para mí hay menos trabajo. Pero si usted dice no, yo tengo contacto con el Estado, ¿cierto? Ya dice, hay que hacer una gestión de riesgos de todas esas actividades que usted tiene con el Estado. Y eso requiere un trabajo adicional y mucho más fuerte, ¿cierto? Porque hay malas prácticas y cosas de estas que tienen que controlar uno, hay que implementar controles en esas actividades. Entonces, comprender ese contexto, saber quién trabaja conmigo, los stakeholders, quiénes trabajan en mi negocio, y después ponerme a identificar yo dónde puede haber riesgo de soborno. Lógicamente me ponen la alerta de que si los procesos más críticos, ¿cuáles terminan siendo? Compras, comercial, por el contacto con clientes, el área financiera por el tema de pagos y manejo de, son las metidas, compra por el tema de proveedores, y talento humano. ¿Por qué? Por las personas. Entonces la norma siempre habla de 4 fuentes de riesgo. Socios de negocio, esos socios de negocio los refiere a que a proveedores y clientes, y otras, por ejemplo hay empresas que hacen uniones temporales, cosas así para poder vender su producto, ese es un socio de negocio, ¿cierto? Habla de los colaboradores, los empleados, que son fuente de riesgo también, y habla de las organizaciones controladas.
¿Quiénes son organizaciones controladas? Llámese para nosotros sucursales o filiales de la empresa. Toda aquella entidad en donde la empresa tenga un poder accionario mayor al 50%, tenga autoridad sobre ella. ¿Por qué también son fuentes de riesgo? Porque sucede que los sucursales pueden estar haciendo actos de corrupción sin que la casa matriz se esté enterando. Entonces, me toca sentarme a mirar qué riesgos hay de que la sucursal mía, que está, en ejemplo, aquí en Barranquilla, en Medellín, pueda cometer un acto de soborno e involucrar a la empresa sin que el directorio de la empresa lo sepa. Entonces también aparece ahí metida como fuente de riesgo. Son 4 realmente las fuentes de riesgo generales que uno tiene que hacer en un contexto donde a mí 31.000 me ha funcionado muy bien, la ISO 31.000. Yo aplico 31.000 para hacer la gestión de riesgos, pero hago una gestión de riesgos basada en cadena de suministro. Porque la metodología de cadena de suministro permite ver a mí el negocio de inicio a fin con todas sus partes interesadas e intervinientes. Cuando se mapea la cadena de todo el negocio que hace la empresa, fácilmente usted ve dónde intervienen las partes interesadas. Dentro de las que están también las autoridades, que en cierta forma son un socio de negocio. Entonces yo digo, ¿en qué momento tiene el ente la persona mía contacto con una autoridad? ¿Y para qué tipo de trámites? Entonces cuando se mapea, 31.000 es una excelente herramienta aplicada al sistema de gestión antisoborno, bajo el esquema de cadena de suministro. La cadena de suministro simplemente es una metodología, no es que la norma le exija. La norma no le exige a usted que tenga que tener 31.000 tampoco, pero son metodologías que, pues, en el caso particular las utilizo y me han funcionado como tal para dar cumplimiento a esa parte. Y luego viene, pues lógicamente, el tema de ese contexto, valorar el riesgo en ese contexto, porque yo sí tengo que demostrarle a un auditor o a un evaluador de que yo me lleve todas las actividades que yo hago en toda mi cadena de suministro. Porque un evaluador o un auditor me puede preguntar a mí, déjame ver los riesgos en el caso de que usted compra la materia prima en tal parte, porque él está viendo el negocio completo, el contexto general de lo que usted está haciendo. Entonces normalmente cuando se hacen modelos de riesgo por procesos, algunas actividades se me quedan por fuera, ¿cierto? Simplemente metodología. El órgano de gobierno. Yo creo que aquí está lo más complicado de implementar este sistema. A pesar de que la orden siempre escucha a uno que viene del máximo órgano del gobierno, cuando llega la hora de participar, no están. Entonces, mira que este es el único sistema de gestión que habla de órgano de gobierno y de alta dirección. O sea que aquí fácilmente un auditor de certificación puede pedir entrevistar a los dueños del negocio, a los del directorio, a los de la junta directiva, a los de la asamblea, depende, porque el órgano de gobierno es el máximo ente rector en la empresa. Díganme ustedes que manejan normas ISO cuando un auditor había ido a más allá de la gerente. Porque como lo decía Sara, ¿cierto? El gerente tiene que romperse el esquema y hay que hacerle entender al gerente que en este sistema usted no es el rey. En este sistema el rey es el compliance officer. Entonces cuando usted le dice a un gerente que le va a colocar a un compliance officer a vigilarlo, ese no le va a gustar. No le gusta cuando usted dice que creamos un comité de ética y cumplimiento, ¿cierto? Y que en ese comité de ética y cumplimiento va a venir una tercera parte, porque hay empresas que personalmente han tercerizado el compliance officer. 33.001 habla de tercerizarlo para temas de independencia, que es viable. La norma dice que usted lo puede independizar o lo puede tener dentro, porque es que si usted lo tiene dentro, el riesgo de conflicto de interés es muy alto. ¿Cómo soy yo un compliance officer si tengo que denunciar a un gerente? Y el gerente me paga a mí y dependo de él. Hay subordinación. Hay conflicto de interés, ¿cierto? Entonces hay ciertas cosas que en cierto momento es recomendable tercerizarlas para lograr la independencia total. Por ejemplo, un caso de investigación de soborno donde está involucrado el gerente. ¿Qué podrá pasar ahí cuando el comité de cumplimiento lo preside el gerente? Pues nada. Nunca se van a enterar. ¿Qué pasa cuando el gerente sabe que hay una tercera parte independiente con autoridad delegada del directorio que lo puede reportar? Pues se abstiene. Entonces cuando ustedes traten de montar, primero, aquí sí es muy serio el tema de la independencia de la función de cumplimiento. Si ustedes van a crear un sistema para que la función de cumplimiento sea un subordinado de alguien de la empresa, eso no va a funcionar. Eso va a ser algo de papel. Esa es la realidad.
Entonces, si usted está en un proceso de implementación, tiene que ponerse serio y decirle, bueno, vamos a implementar esto seriamente o si no, no. Porque si usted quiere solamente una certificación para mostrarla con un sistema de gestión en el papel, donde usted siga mandando y haciendo todo esto, pues esto no va a funcionar. Déjame que no funciona como tal. Y ese papel de compliance officer es muy importante, desde el punto de vista de independencia y desde el punto de vista de formación y competencia de ese oficial de cumplimiento. Porque es que muchas veces ponen al oficial de cumplimiento, venga usted es el oficial de cumplimiento. A partir de ahora nombrado oficial de cumplimiento, suena bonito, ¿cierto? Oficial de cumplimiento de esta empresa. O muchas veces considera el oficial de cumplimiento que ser oficial de cumplimiento es solamente limitarse a hacer reportes. Trae muchas otras funciones como tal en esta parte. Entonces, ojo con el órgano de gobierno. Cuando viene usted a implementar todo el tema de las funciones del órgano de gobierno, la forma como interviene el órgano de gobierno, la forma como asigna recursos, la forma como las aprobaciones vienen del órgano de gobierno. Pues el órgano de gobierno nunca va a participar, por ejemplo, en aprobar una política antisoborno. Y cuando usted hace este tipo de empresas que son tan grandes, donde son gente muy poderosa, empresarios muy poderosos, que tienen mucho dinero, inicialmente usted se puede encontrar con la traba de que no quieren colaborar, de que no quieren firmar, de que no quieren aprobar, de que cómo así, que encontró el porqué. Entonces hay que comenzar a hacer uso del convencimiento, de mostrarle por qué, la justificación, la ley, sacarle la ley y decirle, mira, es que esto es un beneficio también para ustedes, no solamente para mí, entonces necesitamos ayudarnos todos, por qué es que el requisito tiene que... Entonces hay que mostrarle lo que el control trae como beneficio para la empresa. Entonces ustedes se van a encontrar con ese órgano de gobierno que al comienzo, pues sí, él autoriza y da la orden para que se implemente el sistema, pero a la hora de llegar a controles, pues va a decir, ¿por qué a mí? Nunca me lo habían hecho, nunca me han controlado. Yo soy el gerente, el dueño de esto, ¿cómo así? Sí, pero estamos montando un sistema de este tipo. Ahora, la función de cumplimiento, ya lo había hablado aquí, esta política antisoborno, todo este tipo de cosas políticas tienen que ser aprobadas, lógicamente, por el máximo órgano del gobierno. Y la función es que el máximo órgano del gobierno traslada el control al gerente para que el gerente se asegure de que se cumpla. Pero la directriz siempre viene de arriba como tal. Función de cumplimiento antisoborno. Esta función de cumplimiento, les comento la experiencia, les contaba el caso de Perú. Ya había una función de cumplimiento de lavado de activos y de terrorismo en cohecho transnacional por tema de decreto, por legislación, ya tenían su figura ya, pero de soborno pues no, 37 menos, norma CISO. Entonces eso es la oportunidad de usar el sistema de gestión para darle cumplimiento también a estos fenómenos. ¿Cómo se involucra toda esta parte de lavado de activos, de cohecho transnacional, de otros riesgos que no trae 37? En la gestión de riesgos. Entonces mi gestión de riesgos va un poco más amplia. Yo ya no voy buscando solamente riesgos de soborno, sino que voy buscando riesgos de cohecho transnacional, riesgos de lavado de activos, riesgos de creación de terrorismo, y los voy metiendo dentro de mi sistema de gestión. Porque es que mira, la legislación, el caso por ejemplo puntual de la legislación peruana, o bueno, la legislación en todos los países, simplemente no trae un esquema de sistema de gestión. Entonces, ¿qué pasa? Usted implementa controles, pero cuando usted mete esos controles dentro de la estructura de un sistema de gestión, se le facilita el mantenimiento y la administración del modelo. Entonces usted tiene un sistema de gestión que está certificado y fuera de eso le da cumplimiento al tema legal. Entonces viene la autoridad, viene la super, viene el ministerio a vigilarme en mi parte y yo se lo muestro como parte integral de mi sistema de gestión anticorrupción integral. Y así es que logramos que funciones de cumplimiento que están solamente dedicadas a ciertos riesgos se metan dentro del sistema de gestión y montamos un sistema de gestión anticorrupción. Recuerden que la norma lo dice. Esta norma se aplica solamente a soborno, pero puede ser ampliada a temas de lavado de activos, a otros riesgos que tenga la empresa. Entonces se monta un sistema de gestión y logramos dos cosas. La gerencia está contenta porque tiene un sistema antisoborno que certificó con 37001 por un ente que está acreditado formalmente a nivel internacional y muestra su acreditación por todo lado, a sus socios de negocio, todo lado la saca. Y fuera de eso está cumpliendo al ente de control. Y tiene una sola función de cumplimiento, que ya no se encarga solamente del EAFT, sino que se encarga de todo lo concerniente al tema legal y al tema voluntario que maneja el tema de compliance.
O sea que el sistema de gestión 37001 pasa a ser una parte del sistema de compliance organizacional. Porque el sistema de gestión era una norma que era voluntaria. Al momento en que la empresa decide adoptarla como norma voluntaria para su sistema de compliance, pasa a ser algo de cumplimiento obligatorio dentro del sistema de gestión de compliance de la empresa X. Y todos contentos. Un sistema que me sirve para todos, para cumplirle al ente certificador, para mostrarle a mis partes interesadas y fuera de eso para cumplirle al Estado. Los objetivos, planificación, la formulación lógicamente de la política, una política coherente con el esquema estratégico. Esa es la otra, yo tengo que garantizar que mi sistema antisoborno sea ancle a la parte estratégica del negocio. Partamos de la base que yo siempre hago la siguiente pregunta. Yo le digo a las empresas, dígame usted si el fenómeno de corrupción que vive Latinoamérica no es una fuente de riesgo para su negocio. O demuéstreme usted que la corrupción que existe en Latinoamérica no está afectando el cumplimiento de sus objetivos estratégicos como empresa. ¿Cuál es la respuesta? Claro. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Entonces, una forma que hay que hacer aquí es garantizar de que usted el sistema antisoborno lo ancle a la parte estratégica del negocio. Entonces ya nos vamos a mirar ya, por ejemplo, como el FODA, como todo el tema de planificación estratégica ha contemplado a la corrupción como una fuente de riesgo. Para después yo anclar y poner el sistema de 37001 a trabajar al cumplimiento de todos esos, a la gestión de todos esos riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del negocio. Entonces esa es la otra estrategia. Ya la empresa, el empresario, no está viendo que el sistema anticorrupción es solamente para cumplir al Estado o a la autoridad, sino que también le está sirviendo a los cumplimientos de los objetivos estratégicos de su negocio. Y trae una estrategia 37 también que hay que manejar desde el punto de vista de implementación, que se la recomiendo, es que ustedes manejen el tema de corrupción, antisoborno a nivel interno entre empleados. Porque es que es el fenómeno. 37.000 primero que todo 37.000 tuvo una tarea fuerte y fue romper el paradigma de que soborno solamente se podía dar con el Estado o que solamente le competía al sector público. Eso es algo que teníamos metido en la cabeza. El empresario le decía el soborno y decía, no, eso es con el Estado, ¿cómo así? Entonces 37 trae el concepto de que el soborno se puede dar entre empleados y afecta a la empresa. Porque cuando un empleado le dice a usted que le recibe el documento sin la firma, sin lo que tiene que traer, ahí ya hay soborno. Se tipifica el concepto de soborno. Cuando le recibe el trabajo al amigo, a la novia, bueno, qué sé yo, se lo recibe sin los requisitos debidos, ahí ya se tipifica un acto de soborno. Entonces mire que el sistema va a administrar también los riesgos. Se pone uno a mirar dentro de la empresa el riesgo de soborno a nivel interno entre colaboradores. Y le muestra uno al gerente que el soborno a nivel interno entre colaboradores le está costando reprocesos. ¿Y los reprocesos qué son? ¿Cierto? Demostrarle a un gerente, por ejemplo, que si el funcionario tiene prevalencia con un cliente y lo deja pasar siempre en la fila primero por encima de los demás, hay riesgo de que los otros se puedan ir, de que pueda perder los clientes. Hay riesgo de que haya una percepción de sus partes interesadas como clientes de que aquí son corruptos, de que él favorece a cierto cliente porque le da regalos. Entonces eso genera una mala imagen y eso afecta a la reputación empresarial. Entonces comienza uno a venderle, a meterle todo el tema de que el sistema antisoborno no es solamente para hacia afuera, es un sistema que sirve también a nivel interno de la empresa para mitigar reprocesos, para mitigar malas actuaciones entre los colaboradores, y que mejorando la cultura interna en temas de corrupción a nivel de empleados, mejoraremos la cultura con la relación que tengamos con nuestros socios de negocio. En pocas palabras, siempre nos han dicho, primero demos ejemplo y después sí pregonemos. Entonces yo no puedo exigir que mis proveedores tengan un comportamiento ético si la cultura ética dentro de la empresa no funciona. Entonces viene un tema muy fuerte que es la parte de la sensibilización. La implementación del modelo tiene un gran porcentaje de concientización, mostrándole la problemática, haciéndoles caer en cuenta que la corrupción no paga, que el soborno no paga, que eso afecta a todo el mundo. Y si ahora eso le metemos el componente legal, pues la gente abre mucho más los ojos y dice, no, tiene razón. La contratación en el 7.2, bueno, aquí temas de debida diligencia, estudios, este tema de la debida diligencia es clave, es lo que vienen hablando aquí en la parte legal los anteriores expositores, ¿cierto? Es la debida diligencia, yo la llamo es la herramienta que tiene la empresa para poder salirse de un problema en caso de que sea vinculada. Porque el juez va a preguntar por la debida diligencia. ¿Usted qué debida diligencia le hizo a ese proveedor cuando lo contrató?
para evitar de que él participara en actividades de corrupción. Muéstremela. ¿Qué compone esa debida diligencia? ¿Usted lo sensibilizó, lo capacitó, le dijo que eso estaba prohibido? Entonces ahí es donde entra a jugar. Digamos, esa es la salvaguarda que tiene una entidad cuando monta un modelo de estos, de prevención. Es la salvaguarda que tiene un directorio, una junta directiva. Los controles financieros, claro, hay que trabajar mucho con el área financiera. Lógicamente, cuando el área financiera cuenta con sistemas como el SAP, todos estos sistemas de administración contable, estos sistemas ya traen inherentes muchos controles, ¿cierto? Que es el visto bueno, del visto bueno, del visto bueno, que no es el que está comprando, es el que está pagando, que son riesgos que se materializan, que pueden materializar en temas de soborno. Entonces, los sistemas ayudan bastante. Si no hay sistema, pues toca comenzar a armar procedimientos donde claramente dice la norma, utilice procedimientos donde se salvaguarde transparencia, independencia en los procesos financieros, de pagos, de compras, donde el que compra no sea el que pague, ¿cierto? Porque hay conflictos de interés. Entonces, hay que mirar qué tiene la empresa como herramienta en temas de pagos y control y pagos financieros. Este 8, el 8 es la esencia del modelo. Si ustedes ven, esto estaba basado en el anexo SL, que va del 4 al 10, pero el 8 es la esencia del modelo antisoborno. Digamos, trae las buenas prácticas que se tomaron de muchos modelos de la ONU, de prácticas antisoborno, y se traen a la norma como tal. Entonces aquí viene otro componente que es bastante sensible para manejar en la implementación, y es la política de regalos y hospitalidad. Imagen en Latinoamérica que estamos enseñados a lancheta. Entonces llega uno como implementador a decir, no, pues 0 regalos, eso se le levanta a uno el sindicato, se le levanta a todo el mundo. Aquí estamos enseñados a que nos regalen el carro de fin de año. Se complica la cosa para el implementador, ¿cierto? Entonces, la realidad, yo le doy ese consejo, usted no puede llegar a la empresa a de tajo, llegar a decir 0, si la empresa tiene esa cultura, porque usted se va a ganar a todo el mundo, y decir, no, ¿cómo así? Entonces hay que comenzar a establecer políticas claras sobre, por ejemplo, qué tipos de regalos se pueden recibir. Ah, no, que es un tema publicitario, que es un tema... Ah, perfecto, pero hay que escribirlo y establecerlo en la política de regalos y dádivas. ¿Qué tipo de dádivas no se consideran soborno? Porque hay que tener en cuenta también la empresa donde estoy implementando, ¿cierto? Una empresa puede decir, no, aquí que nos regalen $500, eso no es soborno, porque pues, manejan montos grandísimos. Entonces, esto lo define el comité de cumplimiento, o la función de cumplimiento, en función con la dirección. Y entonces crear esa política es un poco sensible, para no herir susceptibilidad. Pero la norma permite, la norma no está diciendo que en ningún momento dice la norma que tiene que ser ya de ras, no se va a recibir nada. Normalmente la política, ¿cuál es? Recibir ciertos tipos de regalos que no se consideran, forman un soborno. O empresas, por ejemplo, que establecen políticas de que no le podemos decir a los clientes de que no se recibe nada acá porque los clientes quieren darnos. ¿Qué me dicen? Oye, pero si me quieren dar, ¿yo qué puedo hacer? Me quieren dar y se ponen bravos si no les recibo. ¿No? Entonces recibámosles, mandemos a un fondo común y después se rifa, se manda una fundación, qué sé yo. Y digámosle a los clientes que la política es recibir, pero que eso no va a ir directamente a una persona que usted quiere favorecer. Porque es que lo que sí está claro es eso, cuando alguien da algo, espera algo. Porque muchas veces le dicen a usted, y eso la norma es muy sabia en eso, le dice, oiga, no es solamente, usted puede estar ofreciéndome a mí algo y no tiene ninguna intención de sobornarme, yo se lo creo, y yo soy consciente de que él me quiere dar ese regalo, pero no tiene ninguna intención de sobornarme. Pero ¿qué están pensando ustedes que lo están viendo a él? Que no hay almuerzo gratis, dicen los gringos. Entonces viene el tema del riesgo de la percepción. A pesar de que no se tipifica soborno, hay una percepción de las partes interesadas de que lo puede haber, y eso afecta la reputación de la empresa. Entonces, por eso el tema de política de regalos, donaciones y beneficios similares es muy complicado en esa parte. Levantamiento de inquietudes, la línea de denuncia es otro punto clave ahí. La línea de denuncia, se llaman línea ética, línea de denuncia, línea de reportes, es el canal que facilita. ¿Qué encuentro esto en un proceso de implementación normalmente? Que la línea está ahí pero no la usan. Y la línea está en telefónica, está por internet, correo electrónico, hay buzones, bueno, hay de todo. Y pregunta uno, ¿cuántas denuncias hay? 0. Entonces hay que trabajar muy fuerte para convencer a la gente, primero que todo, de que no hay represalias.
porque la gente no reporta por miedo a represalias. Entonces hay que capacitar mucho, concientizar de que hay confidencialidad en el reporte, de que no hay represalias. Entonces, bajo ese aspecto, por ejemplo, tercerizar una línea ética es muy recomendable, porque la gente, cuando sabe que la línea ética está tercerizada, que la maneja una entidad totalmente independiente, le da menos miedo de reportar. Cuando es interna, dicen, no, pero es que la maneja tal persona y eso es amiguísimo de tal, o sea que si le reporto él se va a dar cuenta y después va a filtrar. Pero la norma tampoco dice que tenga que ser certero. Bueno, digo, eso depende de los riesgos en el contexto que usted implemente en el sistema. Ustedes llegarán al punto en que dirán, no, realmente es mejor tercerizarla o realmente es mejor hacerla interna, por costos, por lo que sea, pero siempre tienen que prevalecer los conceptos de confiabilidad, confidencialidad de la información y transparencia en esos reportes como tal. Y la investigación, el procedimiento de investigación de casos de soborno. Cuando se presente, ¿ustedes qué harían? Entonces, esta parte está muy amarrada al tema de continuidad de negocio. ¿Usted qué haría en caso de un tema de soborno? ¿Quién lo investigaría? ¿Cómo lo reportaría? ¿En qué momento lleva el tema a la autoridad? Porque usted tiene que reportar a la autoridad cuando lo amerite. ¿Cuándo no aplica para la autoridad? ¿Quiénes pueden investigar? La competencia de los investigadores. ¿Usted cuándo buscaría investigadores externos? ¿Cuándo lo haría usted directamente? ¿Cuándo lo haría el oficial de cumplimiento? La oficial de cumplimiento puede investigar cuando tenga sus capacidades, pero hay casos en que tienen que usarse en otras herramientas. Todo eso hay que plantearlo y hay que definirlo para actuar en el momento en que suceda como tal. En el 9, que es seguimiento como tal, rayé específicamente la auditoría interna. ¿Por qué? Ojo con la formación de auditores internos. ¿Quién está formando los auditores internos? ¿Quién los está certificando? ¿Es un auditor líder el que certifica el auditor interno? El que certificó y formó el curso de auditor interno es auditor líder certificado. ¿Quién lo acreditó? ¿Quién lo certificó? Porque eso aparece mucha gente dictando cursos de auditores internos. Ese auditor interno conoce la norma 17.021-9, una norma de competencia de auditores en temas de antisoborno, de acreditación, dentro del contenido que vio, porque es que, les decía a ustedes, así como es importante la competencia y la función de cumplimiento, es importante la competencia de los que vigilan el sistema. Entonces no puede ser que tenga un equipo de auditores internos de 9001, entonces los pongo a auditar soborno. No, es muy diferente. Tiene que ser una formación específica, trae una norma específica de competencias para el tema de ver y validar la competencia de un auditor en temas de antisoborno, anticorrupción. La estudiaron, eso se tiene que ver acá, porque si no puede haber falencias. Lo otro, la revisión. Mire, esta norma trae 3 revisiones. Trae revisión de la alta dirección a la que estamos acostumbrados todos los de normas ISO, ya la conocíamos, pero trae una del máximo órgano del gobierno, o sea, de la dirección, del directorio, y trae otra de la función de cumplimiento. Son 3 revisiones que pide esta norma. ¿Cierto? Entonces hay que tener cuidado en eso, no es la norma a la que estamos acostumbrados, que era solamente la norma de calidad. Y para terminar, la de la función de cumplimiento, que normalmente él se apoya mucho, normalmente la función de cumplimiento, le recomiendo a ustedes que la función de cumplimiento tenga certificación de auditor, sea el que lidere el equipo auditor interno. Yo lo he manejado así, me ha funcionado bien. Digamos, ellos participan en las auditorías internas. Entonces, como participan en las auditorías internas, entonces tienen una visión muy clara de dónde está fallando el sistema, dónde está mejorando, y con toda esa información, después van y la suben a la alta dirección y la suben al máximo órgano del gobierno, y hacen las 2 revisiones restantes. Normalmente siempre se hace primero la de la función de cumplimiento, después se sube a la alta dirección y después va el oficial de cumplimiento, va a la alta dirección, al directorio, a la junta directiva, y presentan la revisión general y hacen la revisión del directorio, que normalmente esa es donde yo tengo los recursos para seguir administrando el sistema de gestión en el futuro como tal. Bueno, muy bien, esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta?